por ello. En el nombre de Jesús, Señor, también suplicamos que en este momento que abrimos tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en la exposición de la misma. Que podamos, Señor, entender y desafiar, Señor, nuestras vidas, nuestras preocupaciones y nuestras dudas, anclarlas siempre en tu palabra. En el amoroso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y voy a invitarles a que tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que leímos de Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35. Ténganlo abierto, hermanos, su Biblia. Jesús calma la tempestad es el título del mensaje, pero le he puesto yo un subtítulo que es sobre el que voy a derivar la enseñanza del día de hoy: el poder de la palabra de Jesús. El poder de la palabra de Jesús. A pesar de que seguramente en las noticias muchas veces hemos escuchado sobre los desastres naturales que provoca un huracán sobre las ciudades costeras, donde deshace pues no solamente zonas hoteleras, sino también las zonas habitacionales de estas ciudades, donde quizá por el clima, la fortaleza de las estructuras de las casas no es tan sólida, es algo más ligero por el clima que seguramente pueden vivir. Y vemos en las noticias cuánto desastre llega a provocar estos huracanes o tormentas tropicales que ponen en peligro la vida de mucha gente que vive en estas ciudades. Y honestamente creo que muchos de nosotros no nos ha tocado vivir una experiencia de tal índole. Estamos muy lejos de la costa, nos sentimos muy seguros aquí en la ciudad, y a lo mejor los de la costa dicen, pero nosotros no tenemos sus temblores de la ciudad. Pero bueno, estamos hablando de las tormentas, y bueno, sí, pegan con gran ímpetu, con gran fortaleza que causan mucho daño. Y podemos ver en las imágenes de la televisión, de las noticias, por internet, cuánto deja de desastre, cuántas vidas afectadas por esta situación. Y pues damos gracias a Dios porque no nos ha tocado vivir una experiencia de esa índole, y creo que si la tuviésemos nos daría un buen temor. Vemos a través del pasaje que leímos la historia de una tormenta que vivieron los discípulos con Jesús. Van a ver en las pantallas una imagen de una pintura del holandés Rembrandt. Fue pintada en 1633, así que ya tiene un poquito de años. Es una hermosa pintura donde realza la magnitud en que él la expresaba a través de su arte de la pintura, como una barca está en medio del oleaje. Y resulta que hace unos años en un museo en Londres hicieron una escena, pues le llamamos como interactiva, dándole un toque de realidad a esta tormenta. Quiero que la podamos ver unos instantes. Creo que no nos atreveríamos a estar en un barco con una tempestad así. Ahora, después de ver esta tormenta, quiero que pienses en tus tormentas, en las tormentas de tu vida. ¿Qué tan tremendo está? ¿Qué tan profundo están las aguas en que estás? ¿Qué tan fuerte están golpeando las olas en tu vida, en tu corazón, en tu mente? Quizá fue algo del pasado y con la misericordia de Dios estás fuera de ella. O ahorita estás en medio de una gran tormenta, una tempestad que anega tu vida, que ahoga tus esperanzas, que ahoga tus sueños.
Y esas que están sacudiendo y estremeciendo tu vida y tambaleando tu fe. Es posible que tu tormenta sea de tan gran magnitud que piensas que no vas a poder salir de ella, que estás tan profundamente inmerso, tan profundamente dañado, tan profundamente desesperado, que no ves una salida, que no ves una orilla, y buscas a todo momento seguramente la oración al Señor. Y has orado, y no dudo que hayas estado orando al Señor, pero llegas a pensar que el Señor ha dejado de escucharte, que ha dejado de tener cuidado de ti y que no alcanzas a escuchar su voz. No alcanzas a escuchar tu voz. Piensas que a lo mejor es demasiado el oleaje, demasiada la tormenta, demasiado el ruido, demasiada la desesperación, que seguramente puedes pensar: Señor, no alcanzas a escucharme. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y volteas a la iglesia y volteas a la familia y piensas que a lo mejor ellos deberían de darse cuenta de tu tormenta, de tu aflicción, y no ves a alguien que se acerque a ti para decirte: te entiendo, te veo, sufro contigo, voy a orar contigo. Y parece que nadie se da cuenta de tu aflicción, nadie se da cuenta de tu tormenta, nadie se da cuenta de esa desesperación en que estás, y pareciera que nadie se acerca y nadie se da cuenta de esto. Y entonces sientes que estás todavía más alejado de parte del Señor y que el Señor no se acerca y no se acude a ti. Creo que es más triste aún, y lo digo realmente con mucho pesar, que a veces, estando aquí en la iglesia, muchos cristianos, al ver tu aflicción y al ver tus problemas tan tremendos y tu tormenta tan agobiante, que en lugar de exhortar y ayudar y amar, critican y te señalan: seguramente estás en pecado, seguramente cometiste algo que el Señor te está reprendiendo. Ponte a cuentas con el Señor, algo está sucediendo, por eso estás en esa situación. Y qué vergüenza que la iglesia responda ante la aflicción de alguien que se está ahogando, de alguien que está sufriendo, escuche solamente señalamientos y críticas. Y dando a entender con esta conjetura que los que viven confiando y agradando al Señor nunca pasarán una tempestad, una tormenta o una aflicción. Y que por el contrario, sucederá en aquellos que andan alejados de los preceptos del Señor, aquellos que están alejados de su voluntad y cumpliendo su plan y su propósito. Escucha estas palabras de Jesús en Mateo 7 y quiero que disipes esa idea que quizá pueda venir a tu mente, que aquellos que obedecen y sirven al Señor nunca tendrán una tormenta, y aquellos que están en pecado o desobedeciendo al Señor estarán viviendo tormentas. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El hermano Rubén el domingo pasado hizo alusión a este pasaje también. El primer hombre era prudente y sufrió una tormenta. El segundo hombre era insensato y sufrió una tormenta. Las crisis, las tempestades de la vida, las enfermedades dolorosas, las enfermedades que no tienen cura y que llevan a la muerte, los apuros económicos, los conflictos en el matrimonio que llevan dirigidos hacia el divorcio, los hijos con unas dobles vidas morales, llegan a la vida, estés o no estés agradando al Señor. Estés o no estés agradando al Señor, llegarán. Decía el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Déjame afirmarte que las palabras de Jesús siempre son guía, son paz, son consuelo y son exhortación a nuestras vidas. En un solo término, las palabras de Jesús son poder en tu vida.
La palabra de Jesús es poder en tu vida. Eso mismo dice Pablo en Romanos 1:16. El Evangelio, que es su palabra, es poder de Dios. Su palabra es poder de Dios en nuestras vidas. Pedro le contestó a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras. Acabamos de cantar el himno: hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. La palabra de Jesús es poder de Dios en nosotros. Y las palabras de Jesús no solamente tienen poder en tu vida o en mi vida, tienen poder incluso sobre la naturaleza misma, pudiéndola controlar o apaciguar o tener su voluntad, porque Él es soberano, Él es creador, y las puede modificar milagrosamente para que su nombre sea glorificado. Y puede ser que en alguna oración, en alguna aflicción, en una tormenta fuerte, en alguna situación donde haya demasiada lluvia que se anega, oramos al Señor y responde. Pero esta acción del Señor no es como una respuesta: Señor, ya sé que orando a ti, tú respondes siempre. Como si fuese el mago o el genio de la lámpara, que la froto: Señor, calma esto, y Él lo hace a nuestra voluntad. No. La palabra de Jesús actúa poderosamente para que su nombre sea glorificado. Solamente con ese propósito, para que su nombre sea glorificado. Y vamos a meditar hoy en este pasaje, que lo he dividido resaltando la palabra de Jesús. La palabra de Jesús que envía, la palabra de Jesús que tiene poder, la palabra de Jesús que exhorta y la palabra de Jesús que sorprende. La palabra de Jesús que envía. Tenemos que recordar el ministerio de Jesús. Su ministerio era expandir el reino de Dios. Y en Mateo 9:35 nos describe que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Todas, no unas cuantas, no las más lujosas, no las más pobres, no las más necesitadas o las menos necesitadas. La Escritura dice que recorría todas las ciudades y 3 áreas eran su principal ministerio: enseñando, predicando y sanando a todas las personas, todas las ciudades, todas las aldeas. Ahora, ¿a dónde nos pide Jesús que hagamos discípulos, hermanos? A todas las naciones. Él recorría todas las aldeas, ahora nos pide que hagamos discípulos a todas las naciones. Así que, ya regresando al pasaje, era el final de un día de labor, enseñando, predicando y sanando. Llegó la noche y entonces, estando a la orilla del mar, el Señor les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. La palabra de Jesús no invita al descanso, a la flojera, al desinterés. No invita a que no nos preocupemos por las almas perdidas. El Señor Jesús nos dice que pasemos al otro lado, porque del otro lado hay almas que necesitan escuchar el Evangelio Salvador. Del otro lado siempre habrá gente que necesite escuchar de la paz y el perdón. La palabra de Jesús nos involucra. Pasemos al otro lado. Nos envía diciéndonos: pasemos al otro lado porque allá hay más personas perdidas. Donde estés, hermano, donde estés, en tu hogar, en tu trabajo, en tu oficina, en la calle, en el transporte, en el mercado, hermanos, siempre hay alguien del otro lado que necesita de ti, necesita del Evangelio. Del otro lado de tu casa, del otro lado de tu oficina, del otro lado de tu salón de clases, joven, del otro lado de la acera, hermanos o hermanas. Siempre hay alguien que necesita, que está del otro lado de nosotros, que necesita del Evangelio de Jesús, y a eso nos envía el Señor. Debemos estar dispuestos a escuchar su palabra que nos envía y obedecerla, porque te envía, me envía, nos envía el Señor. Pasemos al otro lado. Puedes escoger no ir, puedes decidir hacerte el sordo, hacerte que estás muy ocupado, que tu horario es muy complejo, que no es tu don. El Evangelio como que a mí no se me da muchas veces. A mí póngame a cantar, a mí póngame a recoger aquí la limpieza o la administración, otras áreas, pero no, como que a mí no se me da. ¿Quieres escuchar algo duro? ¿Algo duro de parte del Señor? Jesús no te necesita.
Jesús no te necesita. Si tú no vas, Él llama a otros. Juan 5:17 dice que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No te necesita, hermano. Y tú no quieres ir, habrá otro que sí querrá ir. Habrá otro que sí querrá ir. Pero el Señor sigue trabajando, con nosotros o sin nosotros, Él hace su obra. Porque Dios trabaja y su Hijo trabaja. Y Jesús nos invita, envía con su propia voz, su palabra. ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor? Ve a Nínive. ¿Y él a dónde fue? Ya iba rumbo a Tarsis, alejándose, desobedeciendo. Es que Nínive es muy feo ciudad, mejor me voy a Tarsis, allá está la Costa del Sol y quería vivir el Mediterráneo soleándose seguramente. Y no hizo caso a la voz del Señor, de obedecer, de ir. Y Dios lo trató muy duramente. Dios lo trató muy duramente. No esperes que el Señor te trate de la misma forma que hizo con Jonás. Escucha su voz, obedece su voz y ve a lo que Él te está mandando. No sé que tu terquedad te cause grandes desastres en tu vida. Suben a la barca y considerando el tiempo que tardarían en recorrer, el Señor se duerme. Dice el pasaje que puso su cabeza sobre un cabezal. Esta descripción de Marcos, de este detalle que no lo describen los otros evangelios, tiene que ver porque Marcos recibió la información de un testigo presencial de esta tormenta, de este barco, Pedro. Pedro comunicó casi todo su evangelio a Marcos para que lo transcribiera. Así que esta descripción, este detalle que estaba Jesús recostado, solamente Marcos lo refiere porque la recibe de Pedro esta información. De pronto arremete una gran tormenta en medio de ese viaje, ellos en la barca, y empiezan los vientos y las olas y el agua, y empieza a caer sobre el mismo barco y empiezan entonces a desesperarse. Actualmente la meteorología nos puede predecir si tienes algún proyecto de usar tu yate que tengas encallado en Vallarta o en Acapulco, y si las noticias dicen que va a haber una gran tormenta, pues nos previene de quizá una situación crítica. Pero a los discípulos les faltó vivir en esta época y no pudieron tener esa información de que iba a haber una tormenta. Así que nunca se imaginaron que la naturaleza les provocaría, les jugaría esa noche de tormenta que pudiésemos llamarle. Nadie sabía lo que sucedería, solo Jesús. Jesús sí sabía. Jesús sí sabía, porque Él es Señor, Él es Dios. El mar de Galilea, que de hecho es un lago dulce, está situado alrededor de muchas colinas a su alrededor y está sobre 214 metros por debajo del nivel del mar. Prácticamente está en un hoyo. Y estas colinas que tiene alrededor permite o condiciona que haya de repente ráfagas de aire muy fuertes que pueden provocar estos oleajes intensos que muy posiblemente participaron en esta situación, y seguramente combinado con una tormenta, una lluvia intensa que condicionó esto que pudiésemos llamarle casi un huracán por la situación tan crítica en que vivieron. Y esto pasó con Jesús y sus discípulos esta noche. La palabra de Jesús que tiene poder. Se supone Pedro, se supone Juan, Jacobo, que son expertos en el mar. Son pescadores y están en el mar todo el tiempo. ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? A lo mejor arremeter las velas, afianzarse en el timón, echar las anclas. Yo no soy experto en navegación, pero ellos sí, de eso vivían. ¿Por qué no recurrieron a sus recursos? Y seguramente lo intentaron, y seguramente lo hicieron, y no sabemos por cuánto tiempo, 1 hora, 2 horas, quizá intentaron todo por sus propios medios, y no pudieron. Entonces, pareciera que esto fuese algo familiar para nosotros. Estamos en medio de las tormentas, estamos en medio de los problemas, estamos en medio de aflicciones,
Y luchamos solos tratando de solucionar nuestros problemas, luchando solos pensando que nuestra sabiduría, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras relaciones sociales nos van a ayudar a salir de esta crisis en que puedes estar viviendo. ¿Te suena, familia? Señor, nos estamos hundiendo. ¿No ves que perecemos? Nos vamos a morir. ¿Acaso no te preocupas? ¿No tienes consideración que estamos en este momento tan peligroso para nosotros? Imagina sus caras, imagina sus rostros de aflicción, imagínate su desesperación, el movimiento de sus manos, intentando sacar el agua. No sé, esa desesperación que suele ocurrir en medio de una gran angustia de tormenta y desesperación. Y quizá cuántas veces has agitado tus manos en desesperación en medio de una aflicción. Y otra vez la palabra de Jesús tiene poder y se hace evidente, Se levanta de donde está recostado, van y lo despiertan. Y él no fue invadido de ese temor o de esa angustia que tenían los discípulos. Seguramente se levantó, seguramente expresó, cálmense muchachos, todo está bien. Como decía el hermano Delfino, no pasa nada. Se levanta sin prisas, sin ser contagiado del miedo, y sale de su boca: calla, enmudece. Fueron sus palabras. Y dice el Evangelio que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Si ya has escuchado la voz de Jesús en tu vida, su voz de amor que infunde paz, que infunde consuelo, que infunde sabiduría para resolver las cosas, ¿por qué de repente ante una tormenta impetuosa y grande y agobiante caes en desesperación, queriendo solucionar las cosas a tu modo y no recurrir de inmediato a Jesús? Escucha a Jesús que dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su palabra tiene poder para tener la tempestad, porque el Señor es aún Señor de la misma naturaleza. Él es creador, Él es Señor. Vean lo que dice el Salmo 107, 25 al 30, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Esto es Salmos, hermanos. Seguramente el salmista no tenía idea de lo que iba a suceder muchos años después con los discípulos y Jesús, pero pareciera que está describiendo esta situación de ellos. Así que su poder no tiene límites, pues puede calmar la tempestad de tu vida. Y no solamente las físicas, las meteorológicas, sino también aquellas que invaden tu alma, tu corazón, que te hacen zozobrar de tristeza, de llanto, de desesperación. Solo tienes que clamar a Él y escuchar que su palabra tiene poder. La palabra de Jesús que exhorta. Consideremos la reacción de Jesús con sus discípulos. Les enseñaba diariamente. Era como un intensivo de 3 años, 24 horas, 7 días de la semana. Todo el tiempo estaban con Jesús. Les explicaba incluso el significado de las parábolas. Oraba con ellos, estaba con ellos, comía con ellos, los abrazaba. Se suponía que deberían de vivir el reflejo de Cristo en sus vidas, junto a ellos. Puedo pensar a veces en los discípulos y ellos que estaban con Jesús todo el tiempo, tuvieron miedo, tuvieron desesperación en una tormenta tan angustiosa. ¿Cuánto más nosotros vivimos o sentimos o cruzan por nuestras mentes sentimientos de desesperación en medio de la angustia?
Vean lo que dice Marcos 4:33, versículos antes de este pasaje que estamos leyendo. Y muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Todo a ellos que les explicaba con lujo de detalle, estaban amedrentados en medio de la tormenta. Y al ver sus corazones y escucharlos desesperados, otra vez Jesús usa su palabra para exhortar y reprenderlos. Versículo 40. Les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice la Nueva Versión Internacional: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Cómo es que aún no tienen fe? O sea, tanto tiempo, ¿y cómo es que aún no hay fe en ustedes? ¿Cómo es que tú, hermano, tantos años asistiendo a la iglesia, tantos años orando, tantos años siéndole fiel, y no tienes aún fe en medio de tu situación de aflicción, de tristeza, de dolor? ¿Cómo es que te falta fe? No puedes seguirte llamándote cristiano, no puedes seguir llamándote hijo de Dios y en medio de la aflicción estar desesperado y no tener fe. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, así de drástico, hermano. Si tú no tienes fe, no agradas a Dios. De nada sirve que vengas, de nada sirve que cantes, que ores, si no tienes fe. Él recompensa a los que le buscan. Así que este es un buen día para dejarte reprender por Jesús. Dejar que su palabra te reprenda, te exhorte. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué en medio de la aflicción, que sabes que estoy yo aquí en tu barca, tienes tanto miedo, tanto terror? ¿Acaso no tienes fe? Voltea tu mirada a Jesús en medio de tu tormenta, en medio de tu aflicción. No intentes solucionar, no intentes tú remediar o hacer tus nudos ciegos para afianzarte. Voltea a Jesús, voltea a Jesús. No puedes estar clamando a Él y estar ensimismado en tus problemas, en tu autocompadecencia. Señor, ayúdame, pero es que este dolor me da muy fuerte. Señor, necesito de tu sabiduría, de tu resolución, pero es que esta situación es muy aguda. No puedes estar siendo incongruente. ¿Aún no tienen fe? El Señor hará lo que tenga que hacer en tu vida para hacerte voltear a Él, como lo hizo con Jonás, y seas corregido para que puedas salir de tu tormenta. Lo que tenga que hacer. Jesús ya sabía que iba a ocurrir esta tormenta. Él ya lo sabía. Y aún así se subió a la barca. No les advirtió: muchachos, vamos a tener una tormenta por ahí de las 2 de la mañana, así que prepárense. Qué fácil hubiese sido, ¿no? Las mismas tormentas que saben que van a llegar a tu vida porque te conoce tu corazón, conoce tus dudas, conoce tu falta de fe y necesita hacer algo, lo que tenga que hacer para hacerte voltear a Él. Él espera de ti una fe verdadera, una fe poderosa, firme, que no se acobarde ante las aflicciones y las tempestades. La palabra de Jesús que sorprende, el versículo 41. Estos discípulos no tenían ni idea quién era su Señor. No tenían ni idea cuánto era su alcance, de su poder. Y fue tremendamente impactante a sus vidas lo que vieron en esos instantes. Quizá habrían vivido otras tempestades no tan críticas, algo que a lo mejor ellos mismos hubiesen podido solucionar, algo que estuviese bajo su control, y pensaron que también iba a poder estar ellos en su control esto. Sin necesidad de fe, porque nosotros somos los expertos, Señor. Soy pescador de toda mi vida, esto lo aprendí desde chiquito. Tormentas, Hasta esa noche aprendieron quién era realmente su Señor. Y con gran temor expresaban entre sí: ¿quién es este
¿Quién es este que la misma naturaleza impetuosa, con gran tempestad de furia y el mar tan embravecido, se calmaron a su voz? ¿Quién es este? Su palabra debe sorprendernos. Pensando que a lo mejor Él no va a tener poder para solucionar, el Señor tiene todo el poder para solucionar tu mayor tempestad. Nunca dudes de esto. Sorpréndete. Sorpréndete de su amor, de su poder, de su soberanía sobre tu vida. La palabra de Jesús debe impactar tu vida. Su palabra debe impactar tu vida, debe transformar tus convicciones, debe apelar tu razonamiento y debe aumentar tu fe. Y debe hacerte vivir con una paz que sobrepase toda la capacidad de tu razonamiento. Por arriba de lo que crees que no tiene solución, por arriba de eso está su paz, está su palabra. Déjate sorprender por su palabra, déjate guiar por su voz. Si Él dice que vayamos, ve. Si Él dice basta, hasta aquí llegará la tempestad. Él lo va a decidir. Solo clama a Él. Solo clama a Él. Si Él dice, ¿por qué tienes tanto miedo? No te sientas autosuficiente. No creas, ¿por qué tienes tanto miedo? No, Señor, ves algo. No trates de disimularle al Señor. Conoce tu vida. Él tiene el control de todo cuanto pasa a tu alrededor. Espiritualmente, físicamente, tu salud, tus angustias, tus temores, tus miedos, tu falta de fe. Él sabe todo de ti. No hay ninguna célula de tu cuerpo que el Señor no conozca. Él sabe de qué te vas a enfermar y sabe de qué vamos a morir y sabe cuándo vamos a morir. No intentes prolongar tu vida. No intentes tú por tus medios creer que vas a vivir más años. El Señor tiene control de todo. Y deja que su palabra te sorprenda. Y la única forma en que su palabra nos puede sorprender es escuchándolo. Escuchándolo. Ora al Señor. Lee su palabra. Medita en su palabra. ¿Se han fijado que en los salmos, en algunos salmos, después de algunos párrafos, hay una palabra que dice Sela, que a veces muchos no sabemos ni qué significa? Pues es una pausa. Es un tiempo en que deberíamos de guardar silencio, dejar de leer y escuchar su voz. ¿Acabas de leer algo? ¿Acabas de meditar? El Señor seguramente te quiere hablar algo, pero si tú no lo dejas hablar, tú te sigues leyendo el pasaje. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Deja que su palabra te sorprenda. Deja que su voz te indique. Deja que su voz se manifieste con poder en tu vida y transforme tu vida en medio de cualquier tormenta que puedes estar viviendo. La palabra de Jesús te envía, obedece su voz. La palabra de Jesús tiene poder, clama a Él. La palabra de Jesús te exhorta, sé humilde y escucha su voz y sorpréndete por su palabra. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es fiel. Ayúdanos a escuchar tu voz. Afirma tu voz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Déjanos sellados, Padre Santo, con tu palabra. Queremos escuchar tu palabra que transforme nuestras vidas, que nos haga voltear a ti, que nos haga sorprender, Señor. Quita de nuestra mente prejuicios, orgullos, vanidades, pero sobre todo pecados, Señor, que te ofenden tan profundamente. Señor, toca los corazones de aquellos que están en medio de una tormenta. Transforma sus vidas. Reblandece, Señor, sus corazones y sus mentes de tal modo que escuchen a la voz de tu Espíritu Santo en sus corazones. Yo te pido que sanes tantos corazones en aflicción, tantas vidas en tormentas, tantas vidas en enfermedad y en dolor. Envuélvelos en tu paz. Calla, enmudece. Así expresa, Señor. Y permítenos someternos a tu soberanía, a tu amor, a tu cuidado, a tu abrazo.
Te voy a invitar, hermano, si estás en medio de una aflicción, en una tormenta, que crees que nada va a poderlo solucionar. Acabas de escuchar que sí hay solución en el Señor. ¿Quieres ponerte de rodillas ahí en tu lugar? ¿O quieres pasar al altar? Ven, preséntate al Señor. ¿Qué puedes perder? Estás en medio de la tormenta y estás en una desesperación tal que no te queda más remedio más que voltear a Jesús. Él es la única solución. ¿Quieres hacerlo esta tarde? Entrega tu vida, tu aflicción. Pídele al Señor que aumente tu fe. Pídele al Señor que te perdone por haber dudado. ¿Quieres hacerlo esta tarde? Ponte de pie, ponte de rodillas ahí en tu lugar. O pasa al frente. Que nada te avergüence. Que nada te cause aflicción. Hazlo delante del Señor. Preséntate a Él. Entregue su corazón. Y si aún no has entregado tu vida al Señor, si aún vives bajo tu propia voluntad, bajo tu propia idea de la vida, vas condenado al infierno, amigo. Entrega tu corazón al Señor. Solo su palabra da vida. Solo su palabra transforma tu vida. Solo su palabra da salvación y vida eterna. ¿Quieres entregar tu corazón hoy al Señor? Ponte de pie. Te invito. Queremos orar contigo. Queremos abrazarte. Queremos decirte cuán grandes cosas tiene el Señor para tu vida. ¿Quieres hacerlo este día? Yo te invito a que entregues tu corazón al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y, Señor, sabemos que tienes control sobre la naturaleza, sobre nuestras vidas, sobre nuestras aflicciones y sobre nuestras emociones. Te suplicamos que tu Espíritu Santo envuelva los corazones y las mentes de estos hermanos que han pasado y de aquellos que se han arrodillado y de aquellos que quizá están en medio de su aflicción y que escuchan tu mensaje. Yo te suplico, Padre Santo, que tú redargullas sus corazones y sus mentes y les hagas entender que tu palabra da consuelo, da paz y da seguridad. Gracias, Señor, por este ejemplo que estudiamos hoy, porque nos trae enseñanza a nuestros corazones, que tu iglesia sea edificada y fortalecida. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.